Y pues ya entrando en materia, lo que va a venir dentro de unas horas, Marcos, ¿qué esperas del draft? Pero es un draft que puede tener entre 20 o 21 jugadores ofensivos yéndose en la primera ronda de 32. No recuerdo un draft tan ofensivo en los últimos años. Probablemente 8 o 9 de los primeros picks pudieran ser ofensivos también, selecciones. La mayoría de los mock drafts así lo determinan. Bueno, ya hablando de Miami, quería decir que Miami está muy bien posicionado porque hay muchos jugadores top 15, top 16 que quizás no hubieran llegado en años pasados a la selección 21, pero esta ola de quarterbacks que va a ser tomada en un principio va a empujar talento. Entonces creo que Miami está bien posicionado ahí. Semana de draft, semana de refuerzos jóvenes para la NFL y para los Miami Dolphins. Y como es costumbre, les llevaremos esta edición especial rumbo a este evento previo a la revelación del calendario que se va a realizar dentro de algunas semanas en el mes de mayo. Para esta edición me acompaña Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual Cristian, saludos por ahí. Estoy muy emocionado. Faltan horas, bueno, un par de días, pero ya se pueden contar como horas para que comience ahora sí que el draft. Mucho tiempo de analizar jugadores, muchas horas de estar debatiendo con nosotros mismos y entre nosotros. Y bueno, por fin ya sabremos quiénes van a ser los jugadores que van a complementar a esta agencia libre que tuvieron los Dolphins, que fue muy buena. Y vamos a poder evaluar el trabajo de Chris Grier y pues feliz de debatir con ustedes, de platicar qué prospectos nos gustan, qué creemos que es lo que va a pasar y se viene una sesión divertida, esperemos, en este programa de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Pues sí, contentos y ansiosos y bueno, les tenemos una dinámica especial a nuestros Fanatics, ya verán cómo está el programa porque pues no podemos hablar de otra cosa más que del draft en este oasis que aparece este jueves en el desierto que está generando la ausencia de fútbol americano profesional de la NFL. Y bueno, viene este evento en Detroit que bueno, como ya sabemos, la NFL es el modelo y puso el ejemplo de este prototipo que es el evento llamado NFL Draft y que todos los demás deportes, tanto de Estados Unidos como del mundo, pues si han tratado de imitar o han tratado de copiar el modelo del draft, ningún draft es igual al de la NFL, ¿no? Eso es una realidad. Y ahora sí que hasta donde llega la organización, el impacto mundial que tiene el evento del NFL no tiene comparación, ¿no? Y estamos a un par de días, como dice Marcos, ya horas, ya para mí ya es prácticamente a la vuelta de la esquina y pues emocionados, ¿no? Porque tenemos este año de los Dolphins, sí tenemos primera ronda, cosa que estábamos muy apáticos en los últimos años. El mismo Mike McDaniel pues en los micrófonos ha dicho que está feliz de que va a tener su primera ronda por primera vez con los Dolphins. Y bueno, pues ya platicaremos de qué puede venir, de todo el panorama. No nada más los Dolphins, creo que muchos equipos hoy están emocionados. No sé, imagínense a los Osos de Chicago, ¿no? Que van a tener al próximo su quarterback franquicia y aparte tienen por ahí el noveno pick. Y bueno, yo conozco varios amigos de los de Chicago, los Chargers, de todos estos equipos que están en el top 10 y que están emocionados porque la clase de 2024 es realmente buena. Bueno, ya platicaremos de esto y un gusto que estén con nosotros, amigos, y también un gusto en saludarlos, César y Marcos. En este primer bloque, Marcos, vamos a comentar lo que sucedió la semana pasada cuando el gerente general de los Delfines de Miami, Chris Grier, estuvo en conferencia de prensa para brindar actualización sobre algunos temas que se encuentran en la agenda de los Dolphins, sobre algunas renovaciones y por supuesto con miras al draft 2024. ¿Qué te llamó la atención? ¿Podemos tomar algo en serio de todo lo que dijo Grier hace unos días? Para mí sí, yo veo a Chris Grier, me parece una persona
muy, muy real en sí mismo en lo que dice. O sea, me parece que es alguien que no blofea cuando dice algo, lo dice porque de verdad lo piensa. Obviamente, pues no va a soltar información que le puede perjudicar a su equipo, pero cuando él habla de que descarta totalmente tomar un quarterback en primera ronda porque confía en su quarterback franquicia, pues obviamente no está blofeando. Sabemos que realmente lo piensa y que han invertido mucho en Tua. También por ahí habló de que tiene alrededor de 16, 17 jugadores de primera ronda calificados y eso hace sentido con lo que yo también percibo en este draft. La ventaja de eso es de que los Dolphins están en la selección 21, lo que significa que si hay 16, 17 jugadores que tienen una calificación verdadera de primera ronda, te va a llegar alguno de ellos. ¿Por qué? Porque posiciones como quarterback, que van a haber varios tomados al principio de la primera ronda, posiblemente 5 o hasta 6, eso lo que van a hacer es empujar a estos jugadores y eso es una oportunidad para seleccionar un jugador, si no elite, por lo menos con un gran potencial en la selección 21. Entonces creo que Greer es una persona transparente. Me gusta mucho cómo ha manejado el equipo, las decisiones que ha tomado. Ustedes saben que he sido un defensor de Greer ya por algún tiempo y bueno, creo que tienen la mira buenos jugadores que vamos a platicar ahorita. Me quedo con esos dos puntos principalmente de la conferencia de prensa que dio. ¿Qué tanto va a afectar o qué tanto va a beneficiar, Cristian, el acuerdo que hubo hace unos días del compañero de Waddle en la Universidad de Alabama y receptor de la misma generación que Waddle? Están hablando de Devonta Smith, quien tuvo una extensión de contrato previo a toda la ola de reestructuraciones y nuevos acuerdos que van a haber en la posición de receptores, considerando que Waddle pues está entrando en su cuarto año y los Dolphins tienen que tomar una decisión en los próximos días sobre si le dan el quinto año o no a este receptor, Chris. Sí, también es de parte de lo que comentó Greer y coincido con Marcos. Greer no es de los que le guste distraer al público o mentirle o tratar de decir notas que no son, ¿no? Va directo al grano. Y también habló de estas estrellas, ¿no? Que se viene ya esta situación también de su salario, de su extensión o de su movimiento salarial, hablando de Jalen Waddle, hablando de Jalen Phillips y hablando de Javon Holland, ¿no? Como la tercia de estrellas, ¿no? Por ahí escuchaba un programa en donde estaba nuestro amigo Ian Roundtree, que es un famoso scout de todos estos prospectos que vienen en el draft, y pues mencionaba que gran parte de esta situación del draft es que los gerentes generales obtengan una eficiencia en cuanto a, ya no hablemos de estrellas, ¿no? De superestrellas Pro Bowl o algo, sino de titulares en el draft, ¿no? Que vienen, la mayoría de los equipos tendrán siete rondas o 6 rondas y bueno, pues ahí la eficiencia va a darse por el número de jugadores titulares que consigan, ¿no? Si Miami consigue por ahí 2 o 3 titulares, pues era una maravilla, ¿no? Y así pasó en esa generación con Jalen Waddle y con Jalen Phillips, en donde pues tuvimos una muy buena eficiencia y creo que es parte del trabajo eficiente que ha dado Greer y bueno, es muy importante el que pues se vea ya también el futuro de estos jugadores que sabemos que son parte de lo que se viene, ¿no? En los siguientes años. Y creo que sin más tapujos dijo, a ver, Jalen Waddle, vamos a tomar la opción del quinto año de Waddle y Jalen Phillips, y de Javon Holland vamos a revisar su extensión, y creo que ya lo está haciendo, ¿no? Y creo que el marco que el contrato más complejo que veo de todos ellos es el de Jalen Phillips, porque es un jugador que por su posición es el más caro, ¿no? Entonces creo que pues ese es el que más trabajo veo que puede costar, pero creo que al final se va a lograr, porque es un superestrella y a pesar de su lesión, el chico es disciplinado físicamente y van a ver que va a estar listo para la primera jornada, estoy prácticamente seguro. Y lo de Jalen Waddle, creo que el marco que puso Devonta Smith es muy, muy, muy justo. Qué bueno que fue Devonta Smith y el señor Howie, gerente general de Filadelfia, quien puso ese marco, porque normalmente
es un gerente general que no se deja chamaquear y es muy estricto también en sus contratos, es un muy buen gerente general. Y creo que el contrato que se le está dando a Devonta Smith es muy, muy justo, no creo que esté sobrepasado. Y Miami debería aprovechar para que se dé el contrato en esos mismos términos de Devonta Smith, porque al final son prácticamente gemelas sus carreras, ¿no? Entonces creo que ahí está, ya para qué discuten Grier y discute Waddle, creo que los dos deberían adaptarse a ese tipo de salario y bueno, nada más, probablemente lo que se estén esperando es el tiempo exacto para que haya un hueco salarial y ya poderlo hacer, ¿no? Ojalá no llegue otro contrato rimbombante como un de un T. Higgins o de algún otro jugador de este tipo, porque que pueda entonces sí mover ese tipo de contrato que creo que lo veo muy bien. Al día siguiente. Well, let's start with the mega deal for Amon-Ra St. Brown, one of the rising young stars of this game. He gets a 4-year, $120 million contract extension, $77 million guaranteed. The deal basically averages, Tom, $28 million per year over the first 3 years, kind of further defining that receiver market, making him the highest paid receiver in the NFL, kind of building on what Devonta Smith did earlier in the week. It's a great thing for the Lions. They paid one of their young stars as they did for Penei Sewell. El caso de Jevon Holland creo que es el de tercera prioridad de los tres, aunque no menos importante, y creo que lo ve más sencillo Chris Grier por el tipo de posición, y bueno, esperemos que logre también ese contrato tan deseado en el próximo año. La ventaja que tiene Chris Grier es que con lo del quinto año, pues tiene un año para negociar esto, pero mientras más rápido mejor, ¿no? Entonces creo que pues se viene esta situación, creo que Grier la va a resolver. A mí también en lo particular me tiene muy contento el trabajo de nuestro gerente general y bueno, normalmente ha conseguido jugadores titulares en el draft y esperemos que así sea el próximo jueves, César y Marcos. Y pues ya entrando en materia, lo que va a venir dentro de unas horas, Marcos, ¿qué esperas del draft? Se ha especulado mucho sobre esta camada de mariscales de campo, sobre la gran profundidad de receptores, de línea ofensiva, de la falta de talento de linebackers, por mencionar algunos de los rumores que se han dado a conocer en las últimas semanas, y sobre los ciertos rumores de intercambios. ¿Tú qué esperas que se vaya a realizar a partir del próximo jueves? Pues mucha emoción, creo que sí van a haber bastantes intercambios. Hay equipos como Minnesota que se han posicionado muy bien con activos, tiene 2 primeras rondas, necesitan un quarterback, probablemente van a buscar un intercambio. Dilemas, ¿no? ¿Qué va a pasar con un equipo como los Patriots, en donde pudieran echarse para atrás y de alguna manera reconstruir su equipo con varios activos y esperar a un quarterback más tarde? O si van a tomar a un quarterback y ponerle todo el peso ante un equipo que pues quizás no tenga mucho auge para poderlo ayudar a este novato, quien quiera que sea, ¿no? Que acabe ahí. Creo que va a haber mucho movimiento. Es un draft completamente ofensivo. Sí, hay muy buenos jugadores en ciertas posiciones como edge rushers, especialmente al inicio del draft, pero es un draft que puede tener entre 20 o 21 jugadores ofensivos yéndose en la primera ronda de 32. No recuerdo un draft tan ofensivo en los últimos años. Probablemente 8 o 9 de los primeros picks pudieran ser ofensivos también, selecciones. La mayoría de los mock drafts así lo determinan. Y bueno, quizás Atlanta, ¿no? Pudiera ser un equipo dentro de la primera ronda que tome al primer defensivo, pero fuera de Atlanta, pues no veo a ningún equipo tomando a un defensivo temprano, y eso pues está bien porque también empuja a jugadores defensivos para atrás, ¿no? Por ejemplo, un jugador como Quinion Mitchell, el cornerback número 1, normalmente ves un esquinero yéndose top 10. Un equipo que necesite un esquinero, pues quizás pueda agarrar al primer esquinero dentro del top 15, ¿no? O sea, siendo el 14º, el 15º jugador tomado, y eso también habla del valor que puedes tomar, pues aprovechando esta ola de jugadores ofensivos que se van a ir temprano. Como ya lo mencioné antes, ¿no? Es un draft de receptores, es un draft de línea ofensiva, pero los equipos tampoco pueden esperarse hasta la segunda, tercera ronda para empezar a agarrar jugadores de esas posiciones, porque como son posiciones premium, los equipos van a estar
también atacando esas posiciones temprano. Y emocionante, la verdad es un draft muy emocionante. Los quarterbacks todos tienen argumentos para ser el número 2, ¿no? Sabemos que Caleb Williams va a ser el número 1, pero a partir de él, pues todos tienen buenos argumentos. Estoy incluyendo a Penix, estoy incluyendo a Drake May, a Jalen Daniels, a McCarthy. Todos pudieran acabar siendo el segundo quarterback seleccionado. Y bueno, pues la otra es Brock Bowers, ¿no? Que para mí es como el wild card, ¿no? Porque sabemos que los alas cerradas normalmente se tardan en producir en la NFL. Es una de las posiciones más difíciles de aprender en la NFL, de tener un juego completo para ganarte snaps. Y solamente un ala cerrada de los últimos 10 en haber sido tomado en el top 10 ha tenido una temporada de 1,000 yardas en la NFL. Entonces, te habla mucho de que de alguna manera dejan que desear, pero Brock Bowers pues es un jugador especial y creo que su piso es los Jets, ¿no? O sea, creo que no va a pasar de los Jets que seleccionan top 10. Y Miami pues está en una posición también muy buena, ¿no? Porque está en la selección número 21. Se pega el chicharrón de Bowers a los Jets, pero es muy probable. Esperemos, la verdad es de que están bien posicionados los Jets, o sea, porque tienen, a ver, o les va a llegar un buen tackle ofensivo o un receptor como Dunce probablemente o Bowers. Entonces yo creo que ya hay que aceptar de una vez que van a tomar un muy buen jugador ahí, pero estoy de acuerdo contigo que Bowers. Y pensar que corrieron con suerte los Jets, porque ese pick lo tienen gracias a la lesión de Aaron Rodgers, si no, sería completamente de Green Bay. Sí. Aunque si lo vemos también en retrospectiva, que se haya lastimado a Aaron Rodgers, pues de alguna manera le encaminó a Miami más fácil, ¿no? Que haya podido llegar a playoffs. Pero sí, es correcto. Es como la bolita de nieve, ¿no? Que se va haciendo. Y bueno, ya hablando de Miami, para cerrar este segmento, pues quería decir que Miami está muy bien posicionado porque hay muchos jugadores top 15, top 16 que quizás no hubieran llegado en años pasados a la selección 21, pero esta ola de quarterbacks que va a ser tomada en un principio va a empujar talento. Entonces creo que Miami está bien posicionado ahí y pues nada más con eso. Hay muchos rumores, creo que ya lo dijo Marcos, de los obvios en Minnesota, que tienen 2 picks y necesitan quarterback y están enamorados de Drake May. Entonces creo que por ahí ni creo que estén tan enamorados de JJ McCarthy. Creo que su objetivo principal es May, porque por ahí hay un coach que está relacionado, lo se ve en redes sociales, y es de los más obvios que quiere subir, ¿no? Por ahí como objetivos pueden ser los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Cardenales de Arizona, hasta los mismos Gigantes de Nueva York, ¿no? Si se va dificultando. Por ahí se ha escuchado que es un rumor que a mí se me hace muy, muy infructuoso y muy sin mucho futuro, pues, ¿no? Que por ahí se ha escuchado que Jim Harbaugh podría estar, ahora sí que con el conocimiento extra que tiene de los colegiales, porque pues al final está en contacto con la mayoría de los jugadores que están listos, pues por ahí se le pudiera dar el capricho de querer a JJ McCarthy y sacar a Justin Herbert, que a mí sería un error increíble, ¿no? De Harbaugh, pero bueno, se ha rumorado también esa situación. El objetivo que se ha escuchado es pues Minnesota, pero no creo que se dé, ¿no? Por ahí en otros movimientos que se pueden dar está Denver y los Riders, que también desesperadamente puedan subir por algún quarterback, sabiendo que creo que en mayor medida los Broncos de Denver pues no tienen un quarterback, ¿no? Hace unos días contrataron en un trade al señor Zach Wilson, que pues no tiene nada en cuanto a producción y en cuanto a esperanza de los mismos Jets, y no tiene la credibilidad de la NFL. Y bueno, a ver si Sean Payton lo revive de su carrera, pero creo que van a buscar un quarterback por ahí. Puede ser uno de los que puede subir. De los que pueden bajar, pues está los mismos Atlanta Falcons que mencionaba Marcos, los Gigantes de Nueva York, que por ahí se vayan a hacer de más picks confiando en su quarterback Daniel Jones, sobre todo por el dineral que le pagan. Por ahí también creo que pudiera ser un objetivos de bajar los Steelers,
o por ahí los Seattle Seahawks, que son equipos que están como en media tabla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienen que pensar los equipos y Miami, ¿no? Sobre todo para todo esto. Yo la verdad soy de los que creo que sí Miami va a estar activo en trades este año, lo comentaba con ustedes, César Marcos, y bueno, los Fanatics ya me dirán si tengo razón o no, y ya veremos el jueves si tengo razón o no, pero creo que el hecho de que Miami tenga muchos picks en 2025, considerando que no están todavía al 100% tangibles, listos para usarse, pero el año que viene es muy probable que Miami, es prácticamente un hecho, va a tener 2 terceras rondas adicionales y por ahí una sexta o quinta y una séptima por ahí. Entonces son 4 picks más que va a tener Miami en 2025. En mi punto de vista, la clase ofensiva de este año, hablando de linieros, como dice Marcos, receptores, es mucho mejor que la del año que viene. No quiere decir que no haya jugadores del año que viene, pero creo que Chris Greer sabe esto y va a utilizar esas terceras rondas, o una al menos, para subir en la primera ronda por un jugador que realmente desee el equipo, o para obtener picks en el hueco que tenemos enorme entre tercera y cuarta ronda. Ya veremos qué sucede, pero creo que sí lo puede hacer. No creo que sea de ver jugadores, creo que sí va con toda la intención de ser agresivo. En la misma conferencia de prensa da como entender entre líneas que puede ir para abajo, para arriba, pero que va a estar activito este jueves el señor Greer. Entonces ojalá sí sea, porque creo que Miami, ya sea que suba por un gran jugador que esté por ahí, ¿no? Digamos, imagínense subir por ya hablaremos de jugadores, pero subir por un liniero ofensivo elite, o que por ahí consigas una tercera o cuarta ronda adicional. No, hombre, pues se abre panorama para inclusive tener otro jugador titular ahí, ¿no? En el siguiente año. Y bueno, esos son los rumores que se escuchan. Yo creo que sí va a estar activo Miami en el draft. Creo que los equipos deben de pensar, cuando hacen los trades, deben de pensar en 2 cosas. Uno, ¿qué jugador quieres? ¿Qué posición quieres cubrir? ¿Cuál es el mejor jugador disponible? Y eso en cuanto a los jugadores, en cuanto a la elección de un jugador que te llame mucho la atención. Y en segunda instancia, también cómo puedes saber cómo al final, desde ahorita se empieza a jugar, ¿no? En la cancha, y Miami, por ahí, vamos a poner el ejemplo de Miami, si por ahí puede hacer un trade que afecte a Buffalo, o puede hacer un movimiento que le quite un jugador a Buffalo, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y también saber en dónde brincar. Por ejemplo, Miami si quiere un liniero ofensivo, tiene que saber cómo brincar a Pittsburgh, que seguramente va a ir por un liniero ofensivo, por lo que compró en el offseason, o probablemente Santos de Nueva Orleans, que también tienen que proteger al quarterback, que es un desastre esa línea. Los mismos Jaguares de Jacksonville, ¿no? Que también perdieron la línea ofensiva. Son equipos que seguro van a estar echando algún liniero ofensivo, y Miami, si quiere alguno de mejor, pues podría subir ahí arribita de ellos, porque seguramente sabe que pueden tomar ellos. En el caso que planteaba de cómo quitarle un jugador a Buffalo, sabemos que Buffalo está deseando un receptor del mejor nivel posible. Si Buffalo no se anima a subir, ¿no? Que yo creo que sí va a subir también, pues si por ahí en el 21 nadie ha tomado a Brian Thomas, pues haz un trade de alguien que vaya a tomar a Brian Thomas, ¿no? ¿Por qué no? O lo tomas tú, ¿no? Es una situación que a lo mejor no sería lo ideal para Miami, pero sí puedes tú jugar también con esas cartas, ¿no? Entonces, bueno, se viene todo este casino en primera y segunda ronda, y ya veremos el jueves. Pero bueno, eso es lo que opino de los rumores y de los trades que creo que se pueden dar, amigos. Yo creo que sí es probable que los Dolphins hagan un trade. Lo único que no es que difiera de Christian, pero la tecnicalidad no la conozco al 100% y creo que no, o sea, no pueden los Dolphins ofrecer activos que todavía no son tangibles. Todavía no se sabe esas selecciones. Se especula y la fórmula amerita que los Dolphins tengan estas terceras compensatorias, pero creo, y ahí tengo que checar, lo que no puedes ofrecer una ronda que todavía no la tienes en papel. Entonces, estás en lo correcto, no se pueden ofrecer, Marcos, pero lo que creo que puede suceder es que ofrezcan su tercera, cuarta o quinta ronda, que sí tienen, porque sabes que tienes otra tercera ronda. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo, e incluso una segunda, ya que vas a tener tantas terceras,
que puedes ofrecer una segunda y de esa manera pues no te va a afectar tanto el año que entras a tener picks y adelantas por un jugador que buscas este año. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que dice Cristian. Es probable, veo igual de probable veo más probable que se echen para atrás por la escasez de picks que hay ahora, pero también lo veo posible que se adelanten y también veo posible que se queden donde están. Y vamos a hacer un juego también ahora más adelante sobre mock drafts, escenarios, y vamos a discutir todos estos escenarios y creo que va a estar divertido y vamos en estos mismos mock drafts que hagamos, pues habrá escenarios donde quizás nos hacemos para adelante, para atrás y vamos a discutir ya más en forma sobre qué jugadores son por los que nos adelantaríamos, nos echaríamos para atrás o por los que nos quedaríamos donde estamos. Justamente antes de empezar ese tema, Marcos, tocaron un tema bien interesante. Miami está en un punto crucial dentro del juego del draft. Sí. Si hacemos un ejercicio, Marcos, antes de pasar al siguiente bloque para que le expliques a la gente cómo va a estar pues, en esta segunda parte del programa, en la posición 21, después de ese lugar, desde el 2020 hasta el draft pasado, han habido varios jugadores que han sido tomados y que han sido de muy buen talento. En 2020, Justin Jefferson, César Ruiz, Brandon Ayuk, Patrick Quinn y el ahora linebacker de los Dolphins, Jordan Brooks, fueron tomados después de la selección número 21. En 2021, Christian Darrison, Najee Harris, Travis Etienne, Gregory Rousseau y Odafe Oweh fueron seleccionados después del pick 21 en el año 2021. En el 2022, un nombre a considerar, Trent McDuffie, con la selección número 21 en el draft del 2022, fue tomado por los Jefes de Kansas City. Otros jugadores que fueron tomados después de esa selección fueron el caso de Tyler Linderbaum y George Karlaftis con los Jefes de Kansas City. Y por supuesto, el año pasado, jugadores como Flowers, como Jordan Addison y Dalton Kincaid son algunos de los jugadores que fueron tomados post selección del número 21. En las últimas drafts fueron seleccionados en el número 21. Estamos hablando de Winnipeg con los Colts, Trent McDuffie y Kenton Johnson. Marcos, tomando esto de referencia, además de Lailatu Latu, ¿hay un prospecto que te llame la atención que pueda caer por esa ronda de los Dolphins antes de ingresar a este ejercicio que nos vas a platicar? Hay varios, realmente hay varios jugadores que pueden caer y tener mucho impacto. No me atrevería a decir que al nivel quizás de Justin Jefferson, porque pues es un fuera de serie, si no es que el segundo mejor receptor de la liga, pero sí veo talento de Pro Bowl en la selección 21. Bien mencionaste a Latu. Hay jugadores como Cooper DeJean, que el tipo también es un fuera de serie, que es un safety que puede jugar de cornerback, que hace de todo un poquito. Me recuerda un poco a Harrison Smith de los Vikings. Obviamente está Troy Fautanu, que ya lo mencionó Cristian. Para mí hay jugadores, hay 3 jugadores que yo los tendría en la mira para hacer trade-up. No los quiero mencionar todavía, los voy a mencionar en esta sección del draft, pero para mí hay 3 jugadores que si por ahí del rango del 16, 17 empiezan a resbalar, yo creo que los Dolphins se tienen que mover, tienen que echar unas llamadas y tratar de adelantarse por ellos. Y sí los veo, e incluso si se quedan en el punto 21, creo que van a poder agarrar un jugador de alto impacto desde el día 1. Te cedemos los micrófonos, Marcos. Explícale a la gente cómo va a estar la modalidad, cómo va a estar este ejercicio para irle poniendo sabor a este episodio previo al draft 2024. Bueno, no es tan complicado. Lo que les pedía es a cada uno de ustedes que hagan un mock draft de las primeras 2 rondas. Y la idea del ejercicio es platicar sobre escenarios. Ustedes tenían la libertad de hacer el mock draft como ustedes quieran. Se podían echar para adelante, para atrás, quedarse, agarrar al jugador que quieran, pero la condición es que tiene que ser un mock draft que les guste a ustedes, que se sientan satisfechos, que nos platiquen cuál es la lógica de por qué lo hicieron así, por qué seleccionaron ese jugador y qué jugadores había disponibles también en ese momento.
Y la idea es tener un diálogo. De esta manera vamos a conocer y platicar un poquito acerca de los jugadores que están en ese rango, cuál fue la razón por la que tomaron a quien hayan tomado. Y es una manera de introducir a todos ustedes estos jugadores, dialogar y tratar de llegar a un consenso sobre si fue una mala decisión. Y quizás en una de esas, y estos mock drafts serán parecido a lo que se dieron con lo que se va a dar, ¿no? El próximo jueves. Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Quieres empezar tú, César, con tu mock draft? Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y lo mencioné hace algunas semanas, incluso meses, en conversaciones con Diego Marcos. Yo creo que el primer pick del draft de los Delfines de Miami va a ser defensivo, contra todo pronóstico, y la selección es ni más ni menos el nombre que ya has mencionado previamente, Cooper DeJean, esquinero o profundo defensivo de la Universidad de Iowa. ¿Por qué seleccioné a este jugador? Porque viendo su film, creo que Anthony Weaver va a tomar la posesión y la influencia porque le va a recordar a lo que vio el año pasado con Kai Hamilton. La versatilidad que te puede ofrecer este jugador al jugarte de forma híbrida dentro y fuera de la caja es algo que Weaver ha estado pendiente y cómo tuvo ese impacto la defensiva de los Ravens el año pasado. Y aunque Miami hoy en día pues existe ciertas interrogantes en la línea ofensiva y existe ciertas interrogantes por la profundidad en el pass rush, un prospecto de esa categoría, de ese tamaño y que me recuerda en su momento, como lo mencioné previamente, a Trent McDuffie, en cuanto a la posición, mejor jugador disponible y el impacto inmediato, creo que Cooper va a dar ese golpe de calidad para una defensiva secundaria que va a estar viviendo esa transformación, porque tenemos a Jevon Holland en año de contrato, porque tener a Cooper sería espectacular, y sobre todo ver si Cam Smith puede elevar su nivel de juego y demostrar por qué lo seleccionaron, teniendo estas tres piezas defensivas jóvenes, al menos en esta temporada, y si se puede llegar a un acuerdo con Jevon Holland, tenerlo los próximos 3 años va a ser bien interesante y va a permitir que si Miami no puede llegar a un acuerdo con los otros 2 jugadores que van a ser agentes libres en los próximos años, como es Waddle y es el caso de Jalen Phillips, pues puedas prescindir de un veterano como lo es Ramsey para tener a su futuro sucesor. ¿Quiénes estaban dentro del rango o en el mercado para que Miami pudiera seleccionar? Estaba Jackson Power Johnson, estaba Graham Barton y por supuesto estaba el liniero Newton, que tiene vínculos con nuestro entrenador de línea defensiva, pero opté por Cooper por esa versatilidad que te puede ofrecer y sobre todo por esa versatilidad que ya le va a pedir el entrenador Weaver a sus elementos defensivos para que no suframos lo que tuvimos el año pasado. Quiero escuchar sus opiniones antes de brindarle el segundo pick de la segunda ronda. Sí, si quieres, dame chance, Marcos, de criticar a César con todo gusto. Vamos a criticarlo con todo. Así como si fuéramos un aficionado de los Bills de Buffalo, vamos a pegarle a César. No, mira, hablando ya en serio, creo que a mí, César sabe que a mí también me encanta mucho ese jugador, Cooper DeJean. La verdad es que creo que Weaver va a tener muchísimas más decisiones de las que esperamos, y que el año pasado prácticamente no vimos de Fangio. Fangio estaba como guardado en un cuartel, en su casa, no sé, jugando dominó, no sé dónde andaba, pero realmente involucrado, nunca estaba en nada de esto. Y pues el otro día, no sé si vieron al señor Weaver en la fiesta esta de Tua, andaba hasta con sus estos hawaianos y todo. Entonces yo creo que el señor va a tener más decisión, está más involucrado, está más metido con McDaniel lo ha arropado y va a estar participando en ese cuarto, en ese war room. Y entonces, como Weaver, creo que es un gran pick, pero sí te va a cuestionar algunas cosas, César. De inicio creo que Cooper DeJean está un poquito más, se puede ir un poquito más abajo, ¿no? Entonces podría ser un trade down, ¿no? Ese sería el primer punto que
Si ese es tu pick, podrías obtener más picks, cosa que te faltó, ¿no? Ese sería el primer punto. Luego, dos, creo que al final, si tienes la línea ofensiva pasando a la primera ronda, creo que empieza a perder mucha calidad, ¿no? Entonces, ahí te pediría que comentes cuál sería tu plan B en relación a la línea ofensiva, considerando que pues se te fue ya todos los elite, ¿no? Por el tema de Cooper DeJean, que si bien tienes razón en que el que podría cubrir a alguien que ya va de salida, no de salida, pero sí Ramsey ya es un veterano, y DeJean pues sería el futuro, junto con el resto de los jugadores que comentaste. Yo te preguntaría qué va a pasar con Terron Armstead, ¿no? Que Terron Armstead no te dura toda una temporada, y que a quién vas a poner ahí, a Kendall Lamb, vamos a poner no sé, a algún guardia hecho tackle, o qué va a pasar ahí, porque es un hecho que Tua Tagovailoa es completamente otro en eficiencia cuando tiene presión y cuando no tiene presión, ¿no? Eso lo vimos en la diferencia, en las primeras jornadas que teníamos. Yo llamaba a Omar Kelly a los unicornios ahí, todos potentes, y no le llegaba nadie a Tua, y además corrían y aventaban a todos con Connor Williams, con Armstead, con Isaiah Wynn, que la verdad es que logró formar un gran equipo en la línea ofensiva, y era impresionante ver cómo movían las cadenas a los defensivos. O sea, me pongo a pensar, sin eso, con una lesión de Armstead, por ahí se te lesiona también a Austin Jackson o el otro que te queda de esta situación, que Eichenberg a lo mejor, pues entonces estamos otra vez en problemas. Tenemos profundidad, por ahí me gusta mucho lo de Driscoll que contrataron como guardia, pero creo que a nivel tackles, independientemente de que ya se firmó a Kendall Lamb, tienes que ir pensando en el futuro, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra es, a lo mejor este movimiento permite que los Bills de Buffalo tomen al receptor que querían, ¿no? Entonces, son los 3 puntos que yo te quería, César. A ver, no sé si te parece, Marcos, que conteste, o mejor le avientas tu crítica también, o tus cuestionamientos, y que nos responda ambos. Adelante de una vez, porque esa respuesta viene en la segunda ronda, Marcos. Venga. No, a ver, como jugador, yo soy aficionado de Cooper DeJean. De hecho, lo tengo como mi jugador top 15 para Miami. O sea, en el board lo tengo como mi jugador 15avo rankeado. Creo que es un jugador que encajaría muy bien en lo que quiere hacer esta defensiva. Versátil, puede regresar patadas, es un súper atleta, puede jugar varias posiciones. Hemos visto lesiones en la secundaria en los últimos años de a montones, ¿no? Si no es Xavier Howard, es Byron Jones, y si no es Nick Needham, y si no es otro, y es una posición que ha tenido muchos problemas en los últimos años con las lesiones. Sin embargo, tienes ya 2 esquineros que serían tus esquineros por fuera titulares, que son Fuller y Ramsey, y me parece que son inamovibles en ese sentido. Tienes ya a un slot competente que es Kader Kohou, tienes ya a Jordan Poyer como tu safety titular, aunque es por un año, y tienes a Jevon Holland. Entonces, mi argumento en contra aquí es, sí, es un muy buen jugador, pero también el equipo ya está construido para luchar el año que entra, y uniéndome a lo que dice ya Cristian, que los problemas que vimos en la línea ofensiva, se te fue Robert Hunt, se te fue Connor Williams, ¿cómo vas a reemplazar a estos jugadores? Y al fin y al cabo, la defensiva no diría que fue el problema del año pasado. Digo, tuvieron sus momentos buenos, las dos partes tuvieron sus momentos buenos y malos, ¿no? Pero al fin y al cabo, la ofensiva fue la que se desinfló al final del año. Tua ya no se sentía con la misma confianza, no acabó jugando muy bien, el juego terrestre no funcionó de la misma manera. Entonces, creo que hay un argumento ahí muy importante de tomar un jugador que proteja. La otra, pues también está que si te llega un jugador como Newton, para mí puede ser un fenómeno. Creo que tiene también un potencial ahí de bust, porque el tipo es un poquito chico y es en el juego terrestre, no sé qué tan bueno sea, pero como pass rusher es extremadamente disruptivo, y responsablemente lo pongo
no como Aaron Donald, pero similitud en su estilo de juego, digamos. O sea, cómo puede atacar al quarterback desde el centro de la línea defensiva. Entonces creo que dejaste pasar ahí a jugadores también muy buenos, y también creo que hay una posibilidad de que te pudieras haber echado un poquito para atrás y tomar a DeJean, aunque creo que Green Bay puede estar también muy encima de él, que seleccionan en el pick número 24. Entonces tuvieras tenido que un margen de error no muy grande, pero bueno, esas son, digamos, mis críticas, y obviamente estamos jugando aquí un poco abogado del diablo para ver diferentes posturas, y en una de esas sí es la selección correcta. Creo que es un buen jugador, pero esas serían mis críticas. Y eso es lo entretenido de este ejercicio. En cuanto a trade down, pues llegó oferta solamente de los Cincinnati Bengals de nueva cuenta. Entonces, imagínate, acepto el trade down, pero tengo que seleccionar hasta los 40, no tener primera ronda, pero sí obtener una segunda ronda del siguiente año, a lo mejor rascándole una primera, pero sin tener talento top 31, se me hacía mucho valor que pudo Miami tomar. Entonces, por eso tomamos la determinación, y aquí opté por el mejor jugador disponible. Cierto es que Newton intriga por la versatilidad que te puede aportar. En un principio lo puedes utilizar como defensive end, como ya mencionaron, y en su segundo año, conforme vaya evolucionando, lo puedes utilizar como defensive tackle y puedes empezar a generar caos, como lo vimos en el primer año de Jalen Phillips. Es correcto su apreciación, pero el tener a un jugador como Cooper disponible en una liga que es pasadora, y aunque tengamos esos nombres, el mayor talento disponible que tengamos en esa unidad siempre es bienvenida. Corro el riesgo, absolutamente, pero aquí apelo a lo que vimos el año pasado con el entrenador Butch Barry, que logró desarrollar a 2 prospectos que tenían etiqueta de voz y que los hizo trabajar de manera aceptable. Y respondiendo a tu pregunta, Cristian, en la segunda ronda, pues existen 2 prospectos o tal vez 3 que me llama la atención de línea ofensiva. Y en el mock draft de este simulador que me apareció, hay 2 prospectos que están disponibles. Uno de ellos es Tyler Boynton y el otro es Patrick Paul, quien se ha hablado mucho que puede elevar su stock y que no sería sorpresivo para que lo tomaran ya sea a finales incluso de primera ronda o en la segunda ronda, y ese sería mi pick. Patrick Paul, para proteger el lado donde existe un cierto interrogante por lo que mencionabas de el tackle ofensivo en su parte izquierda, con las dudas que genera Terron Armstead. Sé que a lo mejor te va a sorprender, Marcos, pero tenía solamente puros receptores en el mercado disponible, y el tight end Sanders de la Universidad de Texas, y considerando la falta de talento que pudiera tener la línea ofensiva y considerando que tomé un esquinero en la primera ronda, esa sería mi segunda selección, Patrick Paul. No me disgusta Patrick Paul. Yo también he escuchado mucho que se rumora que hay equipos que están muy high en él y que quizás pudiera llegar a la primera ronda. Lo que no me encanta de Paul es que su film es un poquito inconsistente. Me recuerda un poco a Austin Jackson, ¿no? Tiene los physical traits. El tipo tiene brazos muy largos, es grande, tiene buen footwork. O sea, es un buen jugador que me ha mostrado muy buenas cosas, pero también un poco de inconsistencias, y no es un producto terminado. Entonces, yo ahí veo 2 retos. El primero es no lo veo jugando de guard, definitivamente, y entonces estarías desperdiciando de alguna manera un año de él como titular. O sea, no tendrías un jugador de impacto inmediato ahí, a menos que se lastime Armstead o algún otro de tus tackles, y de esa manera esté forzado a entrar y a jugar, pero no lo veo listo. Creo que no es un jugador que todavía está listo. Me gusta, es un buen potencial, y creo que sí es un buen valor donde lo tomaste. Pero mis argumentos en contra serían eso, sería
agarraste dos jugadores que no necesariamente te van a aportar tanto este año, que sí Cooper DeJean podría ser un talento pulido, pero tiene mucha competencia en la secundaria, y la otra es agarraste un proyecto más que un jugador que ya está listo y es un rife. Entonces, sí es un buen valor en la segunda ronda, lo acepto, pero mi crítica sería esa. Pues de tu segundo pick, creo que sí, efectivamente, creo que ya no serían tackles elite. O sea, probablemente sean jugadores que rindan y que te den un mejor desempeño, por ejemplo, que un Kendall Lamb, ¿no? Pero pierdes esa oportunidad de tener un tackle por los próximos 5 años a un precio de liquidación, ¿no? Por decirlo así, o de oferta. Y es que el tema de estos tackles que están en la primera ronda, háblese de Fautanu, de Fuaga, de Latam, lógicamente Aldo estoy quitando porque ese se va a ir en top 10, pero si alguno de ellos resbala o está cerca en el rango, tienes tackle y inclusive hasta puede ser dinámico para guardia por muchos años, ¿no? Entonces creo que eso te ayuda a tener un descanso ante cualquier lesión. Sabemos que de los jugadores que más se lesionan en la NFL son los linieros ofensivos porque están en constante golpeo, y el año pasado sufrió la lesión Armstead, sufrió la lesión a Steve Jackson, que fue el último, que era el último de los guerreros y murió también. Sufrió la lesión Connor Williams, sufrió la lesión Isaiah Wynn, sufrió la lesión Eichenberg también en ciertos momentos, y hasta el mismo Robert Hunt, ¿no? O sea, toda la línea ofensiva en algún momento causó baja, y ese es el gran trabajo que hay que aplaudirle a Josh Barry y al mismo Tua Tagovailoa, que todo el mundo lo critica porque no tuvo la línea ofensiva titular prácticamente todo el año, exceptuando los primeros 3 juegos, en los cuales nos fue muy bien, ¿no? Entonces, creo que sí Chris Grier tiene que darse cuenta que es una de las fórmulas que le está sirviendo a Miami, y el tener uno de estos mastodontes va a abrirle huecos a Chain, a Chris Brooks, a Mostert, y darle tiempo a Tua Tagovailoa para estos receptores superestrellas que tenemos, ¿no? Entonces creo que por ahí es una de las situaciones, y bueno, ese sería el punto nada más, César, de crítica de que estos dos jugadores yo creo que ya entrarían en un rango de mayor riesgo de no producirte en el día 1, ¿no? De no ser titulares, y que en una posición que lo necesitas, pues más que a lo mejor el tema de Cooper DeJean, que es muy atractivo, y que yo he sido de los principales que te he mencionado que sí, la defensa profunda ha sido malísima. Por más que hemos tenido buenos nombres, pues han sido puros nombres porque la eficiencia ha sido muy mala, y muchos de los partidos se perdieron por esas yardas por aire que se daban, más que por tierra, porque por tierra siempre estuvimos deteniendo bien. Pero sin llegar a los niveles ya hace algunos años, sí, digo, el que más recuerdo fue el juego contra Tennessee, que perdimos increíblemente, ¿no? Con equipo prácticamente completo, te anotaron en 2 minutos, y por puros pases, por puro juego aéreo, el señor Hopkins nos hizo pedazos, ¿no? Entonces, y con Will Levis de quarterback, ¿no? Entonces creo que sí, también es un punto a cubrir, pero creo que hay profundidad, ahí sí veo jugadores de los corners que pueden ser muy moldeables en segunda, tercera o hasta en las últimas rondas. Por ahí, por ejemplo, en últimas rondas puede llegar un jugador como Stiggers, que es un jugador que viene de la CFL y que tiene potencial a estas joyitas que luego encuentra Grier, ¿no? Entonces, por ahí creo que sería la única crítica de estos dos jugadores, César. Y bueno, con eso terminamos con el mock de César, ¿no, Marcos? Sí, y bueno, ya siendo objetivos, y siempre obviamente tratamos de ser objetivos, pero no me parece que fue un mal draft. Creo que agarraste muy buen valor en las dos posiciones. Simplemente creo que sí estaría sacrificando un poco este año, quizás para bonos en los siguientes años, y me pareció sólido el draft. Sin embargo, no creo que veríamos tanto impacto inmediato, y los Dolphins tendrían que ser muy agresivos en agencia libre con lo que queda, con lo poco que queda, en cubrir otras posiciones como la de guard, como la de quizás de defensive tackle, aunque ya han traído muchos nombres, pero oye, me pareció un buen trabajo en general, y pues no sé si quieras ir tú, Cristian, pues te doy la palabra para que nos platiques un poquito acerca de tu mock. Sí, claro que sí. Me voy a ir
con mi mock. Vamos a ponerle un poquito aquí y siendo congruente con lo que dije, ¿no? En primera ronda, creo que Miami, a lo mejor estoy yendo muy agresivo, pero creo que es el momento de estar agresivos en este año por esta calidad de jugadores ofensivos, como dices. Digo, mencionar así como muy rápido, jugadores que tomaría un poquito lo que decías tú hace rato, Marcos, ¿no? Que si me atrevería a subir por ellos independientemente de la posición, porque sería un boom, un jugador que sería uno, Brock Bowers, que lo veo muy difícil que llegue al rango y de esto que estoy hablando es que llegara al rango de los 15 más o menos, ¿no? El otro es Fautanu y el otro es Quinjon Mitchell. Son 3 jugadores que a mí me encantan en lo particular y que si están por ahí yo subiría por ellos, ¿no? Pero bueno, vámonos por la lógica. Y Miami estaría haciendo un trade en donde estaría dando su primera ronda y su segunda del año que viene, probablemente, dependiendo del rango en donde lo haga. Por ahí si es del 14, 13, tendré que estar dando una segunda ronda, o inclusive a lo mejor hasta una primera. Y si es por ahí del 16, 17, 18, probablemente nada más de una tercera ronda. Pero estaremos haciendo el trade y es porque está disponible el señor Fautanu por ahí de los 15, 14, 15. A lo mejor suena ha subido muchísimo Fautanu y por ahí se va en el top 10, ¿no? No lo sé. Pero bueno, vámonos esperanzando ahí que sí esté el señor Fautanu. Y si no, a lo mejor el señor Fuaga también, ¿eh? Entiendo que uno es por el lado izquierdo y otro por el lado derecho y lo ideal es el izquierdo, pero por el tema de Terron Armstead, que es el que me preocupa. Pero bueno, vámonos. Mi primer pick sería, inclusive en mi último mock draft así lo puse y por eso lo dejé así, porque me encantó ese pick que hice. Fautanu sería mi pick haciendo un trade-up. No hay forma de obtenerlo si no hacemos un trade-up. Si te parece, Marcos, concluyo con los 3 picks y ya mejor me avientan la crítica de todo para que me despedacen. Sí, pero solo lo único que sí pienso para que tenga sabor el mock y me gusta tu proceso de pensamiento, creo que el valor tiene que ser una primera ronda que hayas pagado el año que entra, porque es como un no-brainer. O sea, me parece que es hasta ahorita hace sentido lo que dices, pero para que duela un poquito, pues que sea una primera ronda y de esa manera se dé un argumento, pero sí, de acuerdo. A lo mejor ahí tendremos esta posibilidad de irnos hasta por ahí del 12 o 13, ¿no? Dando 2 primeras rondas, estamos hablando de sí subir un buen rango, ¿no? Del 21 al 12, tal vez al 13, ¿no? Que sería más o menos el valor, ¿no? No desconozco exactamente el valor, pero por ahí le calculo, ¿no? Entonces vámonos con ese punto. En la segunda, aquí voy a dar 2 picks segundo y creo que podemos conseguir una tercera ronda muy lejana de estas compensatorias. También haciendo creo que en segunda ronda podemos hacer un trade down, en donde podamos conseguir algo que ayude a a lo mejor, no sé, a lo mejor una cuarta ronda, ¿no? Por ahí, y a lo mejor perder inclusive del rango de la segunda ronda, irnos por ahí hasta la tercera. A principios, no sé, en el top 10, no sé, a lo mejor puede ser un buen candidato a los Atlanta Falcons, ¿no? En la tercera ronda, que lleguemos hasta ahí y obtengamos una tercera o cuarta adicional de este año, o del año que viene, que sirva para volver a subir, ¿no? Ahorita explico un poquito, pero me iría hasta la tercera ronda del trade down, del 55 por ahí hasta la no sé, a lo mejor por ahí el rango de los 70s. Y ahí creo que pudiera conseguir al linebacker Peyton Wilson, que se me hace un jugador. Los linebackers son un sello de Weaver y creo que es un jugador que le va a dar mucho a Miami, ¿no? Imagínense lo de espía del señor Josh Allen al señor Peyton Wilson. Y creo que sí podría llegar en ese rango, ¿no? Vamos a dejarlo así y ahorita ustedes me dan su crítica. Y por ahí de finales de tercera ronda, cuarta ronda, también con algún trade, la verdad es que ahí ya no lo especifico, pero a lo mejor hasta sacrificando otro más del año que viene o de lo que conseguí haciendo mi trade down, sí subiría por ahí al final de la tercera ronda por el receptor Malechi Corley de Western Kentucky, que se me hace un jugador que tiene una posición que creo le haría clic perfecto con Miami. Se me hace un jugador muy parecido a Jarvis Landry en su físico y en cómo arrastra. Por ahí César en algún momento me comentó que le veía ciertos vestigios de Deebo Samuel. Sí, efectivamente también tiene eso, o sea, lo tacleas y no lo tiras tan fácilmente. Y es un jugador que creo que lo puedes utilizar en el slot, lo puedes utilizar en corridas, como tipo lo estuvo utilizando a Sukanma el año pasado.
el señor McDaniel, y creo que sí hace falta un receptor que complemente el rol que hacía Cedric Wilson y que no lo hacía mal, pero que creo que al final debe hacer alguien que complemente lo que hace Hill y Waddle en sus trayectorias, y que el señor Berrios no lo logró hacer, ¿no? El año pasado, y ni creo que lo logre hacer, porque el señor Berrios, independientemente que es muy ágil y todo, no es este jugador que aguante trancazos y que se lleve a 2-3 jugadores y que, como receptor. Y sí necesitamos un jugador receptor físico, y que además Corley, si tiene algo bueno también, es que es muy buen bloqueador, que es algo que le encanta a McDaniel. Y bueno, esos serán mis 3 picks, amigos, los escucho. Entonces, ¿puedes repetir tus picks para toda la gente que nos está escuchando? Te adelantaste por Fautanu. A Troy Fautanu, tal vez por ahí del 13-14. Luego me iría hasta por ahí de los 70s con Peyton Wilson, que creo que podría llegar por las banderas que tiene de lesiones. Creo que puede ir bajando. Y por último, Malechi Corley, por ahí también ya inicios 4ª ronda, finales 3ª ronda, de estas que se alargan por los compensatorios. Creo que podríamos obtener ahí a Malechi Corley de Western Kentucky, receptor. Primero, pues la crítica, ¿no? Voy a ir de lo negativo a lo positivo. El tema de Fautanu es interesante, el jugador me gusta mucho, sin embargo estás sacrificando una primera ronda del año que entra. Y eso, pues te está pegando en el corto plazo, pues estás festejando, pero tú no sabes la primera ronda del año que entra el valor que puede llegar a tener. Incluso hemos visto pues lo que pasó con los Panthers, ¿no? O sea, que al fin y al cabo regalaron primeras rondas y acabaron teniendo el número 1 overall, que acabó siendo después de Chicago, y que Chicago va a acabar tomando un prospecto generacional. Entonces, obviamente esperamos que los Dolphins tengan una buena temporada el año que entra y que estén drafteando al menos en los 20, ¿no? No esperamos que tengan, ojalá que en el 32, ¿no? Pero bueno, no esperamos que tenga una mala temporada, pero uno nunca sabe, y esas primeras rondas luego acaban costando muy caras. Esa sería la crítica que tengo. Sobre Peyton Wilson, me voy a ir de lo negativo a lo positivo. Creo que no es una posición de tanta necesidad con las adquisiciones de linebacker que han habido en los Dolphins últimamente, y es un jugador que tiene cosas increíbles. Su film es muy bueno, es un jugador ultra rápido que puedes utilizarlo como espía del quarterback muy bien, pero es un jugador que lo usaban, el Utah lo usaba 1/3 de las ocasiones blitzeando. Entonces no es un jugador tan completo que te pueda leer tanto el campo y ser, digamos, el middle linebacker que haga las lecturas y los llamados en la defensiva. No está ahí todavía, y creo que batallaría un poquito en cuanto a tiempo de juego. O sea, no es un jugador que creo que sí tendría un impacto, pero no es que tendría el 60% de los snaps. Quizás tuviera 30-40% de los snaps, y muy bien te va. Y otro tema es que tiene un tema de lesiones también, que lo desconozco, pero lo he escuchado mucho, ¿no? Que Wilson tiene un tema de lesiones que hay que revisarlo. Entonces esas son las 2 críticas que tengo. Y la tercera es que tú, el receptor que tomaste, viene de una escuela pequeña, y yo no sé si le va a poder ganar la posición tampoco es un buen receptor con buenas características, va bien por el centro, creo que tiene buen tamaño, buenas manos, pero pues no sé si el tema de la escuela le vaya a afectar y produzca también desde muy temprano. Entonces, sí tienes un jugador que impacto inmediato en Fautanu, que te va a poder jugar la posición de guard y eventualmente también reemplazar a Teron Armstead como tackle izquierdo. Me parece fascinante. Te doy un 10 de calificación en esa selección, pero hay que tomar en cuenta también lo que sacrificaste por tomarlo a él, y lo que pudiste haber tomado lo que te hubiera llegado. Entonces, ese es mi análisis que tengo sobre tu mock. Les aviento rápido mi contrarréplica. Digo, creo que son muy válidas las opiniones que dicen, y sí, efectivamente, nunca va a ser posible que exista un escenario en el que ganes y no pierdas, ¿no? Grier puede ser capaz de buscar un trade en el que no se pierda una primera ronda, a lo mejor no al 13-14, pero sí a lo mejor adelantarte a Jacksonville, y que es muy difícil que en esos rangos llegue Fautanu, a lo mejor, pero creo que por ahí pudiera estar Fuaga, que es una situación similar. Entonces creo que por ahí, o sea, tendría que estar viendo cómo se comporta el board para
para esa parte, ¿no? Y por otro lado, pues obtienes un jugador que con el tema salarial que tienes en los próximos años, no vas a tener, de por sí Terron Armstead ya te chupó todo el salario, la parte salarial de la línea ofensiva por el contrato que se dio. Y creo que pues es una manera de subsanarlo, ¿no? Porque al final es muy bueno Terron Armstead, pero ya es veterano y no aguanta toda una temporada, ¿no? Entonces creo que Fautanu a un precio mínimo dentro de lo que cabe, porque no sería gratis, pero considerando lo que valen este tipo de jugadores, tienes un ahorro sustancial ahí que puedes invertirlo en otros jugadores, ¿no? Y para el caso de los otros dos jugadores, pues sí, son más apuestas, pero la verdad, el tema de Peyton Wilson, yo analizando ahí sus estadísticas en el colegial son impresionantes. Si ustedes analizan el número de tacleadas que tiene, el número de capturas de quarterback que tiene, se me hace un prototipo muy interesante, inclusive como que a lo mejor es un clásico de estos jugadores boom o bust, ¿no? Pero sí tiene mucho potencial por sus condiciones físicas que le encantan a McDaniel en el tema de la velocidad, de tener y creo que el señor Weaver puede hacer maravillas con él, y bueno, este problema que siempre ha sido para nosotros el señor Josh Allen, o el señor Lamar Jackson, quedaría resuelto con un jugador de este tipo, ¿no? Que vendría a sumar en ciertas jugadas con situaciones de este tipo inclusive hasta el mismo Mahomes nos corrió, ¿no? O sea, no tenemos una contra ante este tipo de ofensivas con el departamento actual, inclusive con la llegada de Jordan Brooks, porque Jordan Brooks es un jugador más de ataque al ataque terrestre, de coberturas en alas cerradas, pero alcanzar a Josh Allen con la velocidad o a Lamar Jackson no es por ahí su fuerte, ¿no? Entonces creo que sí necesitamos un linebacker así. A mí en lo particular también me gusta mucho Cedric Gray, que es un jugador que es más tacleador y también muy, muy eficaz en el tacleo y que podría ser como una opción B, ¿no? Y por último, el tema de Corley, creo que es una apuesta, como dice Marcos, es un colegio pequeño, pero creo que tiene las condiciones del aguante del tacleo, de cómo arrastra jugadores y de cómo consigue yardas después. Es el jugador que tiene mejor yardaje después de la recepción en promedio. Digo, viene de competir en una división muy no nada que ver con la elite, pero creo que es un jugador que también te puede aportar mucho en una posición que no se tiene, y que sí, sería una apuesta y bueno, al final sí perderías valor del draft 2025 en resumen de los picks, pero creo que la clase del 2025 no es tan talentosa como la de este año, que con eso cierro mi contrarréplica. Y bueno, pues no sé si quieran comentar algo más de estos picks, sino para pasar a lo de Marcos. Adelante Marcos, para que te escuchamos ahora con tus picks del mock draft. No, yo creo que ya para cerrar sobre tu mock, me parece que ustedes saben que me encanta Fautanu, creo que sí lo vale, yo sí sacrificaría por él 2 primeras rondas, estoy poniendo muchos huevos en una canasta y creo que, pero al fin y al cabo pues estás confiando en el equipo que le vaya bien el año que entra y que esa primera ronda no sea de muy alta. Creo que Fautanu automáticamente te mejora la línea ofensiva y te da versatilidad, y además es un líder en la línea, es energético, me recuerda un poco a Penei Sewell, es agresivo. Creo que le hace falta un jugador así a la línea ofensiva y me gusta mucho. Wilson también me gusta, creo que hay mucho valor ahí, creo que sí es un jugador que amerita una segunda ronda. En general me gustó tu draft, creo que la tercera ronda no me fascina, no es el jugador, sino que creo que le costaría trabajo ganar tiempo, pero bueno, al mismo tiempo es una tercera ronda que en ese calibre de jugadores nada garantiza que van a aportar desde el día 1. Lo hemos visto en el pasado con los Dolphins, ¿no? Otro tema que quisiera agregar es que el mock que yo hice inicialmente también era un trade-up, pero ahora lo voy a cambiar, voy a hacer un escenario hacia atrás para cambiar la conversación. Y para mí hay 3 jugadores que los Dolphins deben de tener en el foco para irse para adelante. Por ahí sí empiezan a resbalar después del pick 10, 11, 12, que son Brock Bowers, que es Fautanu, y el tercero es Latu, el pass rusher de UCLA, que es un jugador también fantástico que me recuerda mucho a Jalen Phillips y que puede ayudar a sanar esta situación con las lesiones de los edge rushers, y es un jugador que haría una mancuerna muy buena con Phillips y con Chubb, y creo que es un jugador también fuera de serie.
pudiera irse incluso hasta el top 7 a los Falcons, pero también tiene un tema médico. Si empieza a resbalar él, Bowers o Fautanu, para mí esos son los 3 jugadores que ameritan 2 picks de draft. Yo sí sacrificaría quizás una primera o una segunda ronda del año que entra por tomar alguno de esos 3. Y bueno, mi mock, ahora lo voy a hacer diferente, voy a hacer un trade back y les voy a platicar los jugadores que me llegaron y a quién tomé para cambiar la dinámica un poquito. Entonces, pues mira, yo lo que acabé haciendo aquí fue echándome para atrás. Desde la posición número 21 me fui a la 23. Me hice 2 selecciones atrás. Tomé a Johnny Newton, el tackle defensivo de Illinois. ¿Quién estaba disponible? Bueno, estaba Cooper DeJean en el 21. Estaba Nate Wiggins. Estaba Jackson Powers Johnson. Estaba Chop Robinson. Y tomé a Newton porque mi argumento en el 21 es que no hay mucha diferencia entre estos jugadores que acabo de mencionar en mi ranking y hay escasez de tercera ronda. Entonces me eché para atrás, gané un pick, gané una selección de tercera ronda por echarme para atrás 2 lugares. Tomé a Johnny Newton. Eso fue lo que hice en la primera ronda. En la segunda ronda agarré a Chris Braswell, que es un edge rusher de Alabama, que fue la contraparte de Dallas Turner, que es un jugador que me gusta mucho. Ahorita en las discusiones lo defenderé, pero Chris Braswell lo tomé en la selección número 55. Y en la tercera ronda, que es la ronda que recuperé y que gané aquí, tomé a Cedric Brampran, que es un liniero ofensivo que juega primordialmente de centro para Georgia. Y pues bueno, ese acaba siendo mi draft en las primeras 3 rondas, ¿no? Lo voy a repetir, es Johnny Newton echándome para atrás 2 lugares en la primera ronda, en la selección número 23. En la segunda ronda tomé a Chris Braswell, el edge rusher de Alabama. Y en la tercera ronda tomé a Cedric Brampran, que es el centro / liniero ofensivo de la Universidad de Georgia. Entonces, pues ahora sí, les doy la palabra para que me deshagan. Bueno, así como crítica general, lo mismo, ¿no? Que le comenté a César, no llega un jugador de impacto en la línea ofensiva en tus picks, independientemente que haces ese trade down, que creo que le da mucho valor al tema de la defensiva y de obtener una tercera ronda adicional, que sí llega un liniero ofensivo por ahí, pero que no es de impacto inmediato, ¿no? Inclusive a lo mejor es el pick más criticable que te daría en relación de esa tercera ronda, pero ahorita voy para allá, ¿no? Entonces, en general, el tema de no tener un jugador listo para ser titular en la línea ofensiva, ese sería como la mayor crítica que daría en tu draft. Lo segundo, la verdad es que, o sea, Newton creo que es un jugador que sería titular día 1. Por ahí, en lo particular, siento que los 2 picks, tanto Newton, independientemente que sería titular y sería un gran jugador, como Braswell en tu segunda ronda, son jugadores que creo que no son muy, muy fit al esquema de Weaver en la defensa. Porque yo creo que Byron Murphy voy a tener una mayor asociación con Zach Sieler. Son jugadores que tienen diferentes conceptos y a Sieler y a Newton los veo con las mismas cualidades de ese pass rush, ¿no? Como tal, cosa que creo que ya tienes con Sieler, y que necesitas una muralla ahí, no una muralla como Raccoon Davis, o sea, no un nose tackle, que creo que también llega Tart, el jugador de Tennessee, que va a hacer ese rol, pero sí necesitas un complemento en el ataque terrestre, que creo que era donde aportaba también muchísimo Christian Wilkins, también Sieler, no digo que no, pero creo que son jugadores distintos que te va a ayudar a hacer más sólida esa defensa, ¿no? Pero bueno, lo de Newton es también impresionantemente bueno. Y lo de Braswell es el que sí veo que menos se adaptaría al esquema, porque es un jugador muy, muy poco, creo yo, dinámico en cuanto a que pueda realizar diferentes situaciones en su posición. Es un linebacker, outside linebacker, que también puede hacer las veces de pass rusher,
un poquito tratando de homologarlo a lo que hacía Andrew Van Ginkel, ¿no? Tal vez, pero creo que es un jugador que es muy cuadrado a su posición y que no puede hacer esa transición como lo hacía Van Ginkel, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que ahí en esa segunda ronda también se pudo haber tomado a lo mejor en esa exposición algún jugador. Creo yo ahí, considerando que en el primer ronda te fuiste por Newton y la defensiva, en la segunda ronda a lo mejor podría irse, a ver, te podrías haber ido por un jugador como Christian Haynes o como otro liniero ofensivo un poquito mejor rankeado, y a lo mejor en la tercera ronda ya buscar algo defensivo, o algo de otro tipo, ¿no? Pero la verdad, pues al final tienes dos jugadores, un jugador titular en tu draft y los otros dos que serían de gran profundidad al depth chart de los Miami Dolphins, ¿no? Esa sería la crítica que mencionaría. Y bueno, te escuchamos en la contrarréplica, Marcos. Sí, y bueno, más que contrarréplica voy a complementar lo que dicen, ya siendo totalmente transparente. Sí, veo todo lo que me dicen. Newton sí tengo cierta fascinación por él. Sí me asusta un poco el tema de su tamaño y entiendo lo que dice sobre que no se complementaría con Zach Sealer y tal vez como Byron Murphy. En este escenario, Newton fue el que me cayó. Murphy ya había sido tomado antes. Sin embargo, creo que también los Dolphins han agregado cuerpos a la línea defensiva que quizás puedan ocupar este tema de muralla, ¿no? Está el que Gallimore, que venía de los Cowboys, por ahí había un par más, está el de los Titans. Entonces creo que ya no hay, sí, creo que ya no hay tanta urgencia por esa posición de Ron Stoffer. O sea, creo que ya hay cuerpos en los Dolphins que pueden ocupar ese espacio. Y Newton, el techo es enorme. Hay pocos jugadores que han tenido las presiones, las capturas en colegial. Y si lo ves ante competencia, a pesar de que era un jugador de Illinois, lo ves en los juegos que tuvo ante Michigan, líneas ofensivas de verdad de mucho peso y con jugadores de draft que van a ser tomados en segundo o tercer día. Y el tipo era increíblemente disruptivo y el mejor jugador en el campo en muchas ocasiones. Entonces, sí veo un potencial de un jugador especial, me gusta mucho. La segunda ronda, me gusta el jugador. Braswell, me parece que no estoy proyectando que va a ser una estrella, pero necesitas a alguien que de alguna manera no va a tener el impacto de un Jalen Phillips o de un Bradley Chubb definitivamente, pero un Andrew Van Ginkel, no de esta versión de los últimos juegos que tuvo, que era un jugador que resaltaba muchísimo, pero quizás un Andrew Van Ginkel de los años anteriores, que era un jugador sólido que te aportaba, que podías confiar en él. Creo que es un jugador que está listo para aportar desde el día 1 por el programa del que viene. No tiene métricas espectaculares y creo que también el valor de un liniero ofensivo ahí lo estoy, digamos, supliendo con esta tercera ronda, ¿no? Un Christian Haynes, probablemente si me hubiera caído un Zach Fraser, por ejemplo, no lo hubiera dudado mucho. No sé si un Cooper Beebe, quizás no lo veo tan diferente a Van Pran, que es el que acabé tomando. Sí son posiciones diferentes, pero creo que acabé jugando bien mis fichas para acabar tomando estos jugadores. Y bueno, eso sería como mi contraargumento. Otro tema que quería mencionar es que pude bien haber tomado a un jugador como Graham Barton, pero creo que hubiera sido una discusión mucho menos prolífica porque pues es una necesidad más clara, menos controversial. Es un jugador que puede jugar en varias partes de la línea. Es un jugador que también me gusta mucho. Internamente, pues tengo esa duda, ¿no? De qué haces, ¿no? ¿Te vas por el potencial enorme de Newton o te vas por un jugador sólido que sabes que te va a ayudar desde el día 1, que va a cubrirte necesidades? Creo que Barton quizás hubiera sido la selección adecuada, pero bueno, en esta ocasión quise hacerlo diferente. Quise tomar dos jugadores defensivos de principio y este fue el resultado. Vámonos, Marcos, comentarios finales antes de despedirnos. No, agradecerles, estuvo muy divertido el ejercicio, los esperamos en la transmisión en vivo durante el draft, vamos a estar ahí conectados, ojalá nos puedan escuchar y bueno, pues emocionado por lo que viene y espero que se la pasen todos muy bien. Vámonos, Cristian, comentarios finales.
contando las horas para que empiece el draft y estar también aquí en vivo, como dice Marcos, para comentar con nuestros Fanatics. Y bueno, pues quitarnos la ansia de que jugadores ya por ahí del domingo en la tarde estaremos viendo los jugadores que llegan a Miami. No nos olvidemos que el domingo en la tarde también tendremos cobertura de los jugadores undrafted. Desde la mañana, el sábado en la tarde empiezan los undrafted y ya el domingo en la mañana se empiezan a clarificar esos jugadores que son tan valiosos, de los cuales hemos conseguido importantes jugadores como Needham, como Kohou y como el año pasado Chris Brooks, que a lo mejor se lesionó, pero es una joyita que sigue latente ahí. Y que bueno, en estas picks undrafted, que son agentes libres que se contratan también novatos, también o sea, nacen jugadores muy importantes y Greer es experto en esto, ¿no? Entonces, invitarlos también para que después de la cobertura del draft estén atentos de esta información que Somos Dolphins vamos a dar. Correcto, muchachos. No olviden que si les gustó este capítulo, califícanos con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast para que estas plataformas puedan seguir distribuyendo nuestro contenido. Si lo estás viendo por YouTube, déjanos tu like y menciónanos en los comentarios la parte del programa que más te gustó. También te invitamos a que nos sigas en WhatsApp, porque ya está nuestro canal de información donde les estaremos llevando toda la información para que puedan llevarnos en su celular. Nos vemos la próxima semana para analizar lo que dejó el draft de la NFL y por supuesto de nuestros amados Miami Dolphins. Hands up.